Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que describen una sola noche, la del 9 de enero de 2026. Y esa noche, en el contexto de la guerra de Ucrania, es un auténtico BAF, un auténtico rompecabezas. Totalmente. Por un lado, tienes a Rusia desatando una de sus armas más aterradoras, un misil hipersónico que parece imparable, una demostración de fuerza, vamos, abrumadora. Sí. Y por otro, casi a la vez, Ucrania responde con un enjambre de drones que, a ver, en comparación son lentos, tecnológicamente mucho más simples, y sin embargo al amanecer, el impacto del ataque con drones había eclipsado por completo la maravilla tecnológica rusa. Es que es una paradoja fascinante. Tienes el martillo de Thor contra un puñado de ondas. Y al final del día resulta que son las ondas las que cambian el curso de la guerra. Exacto. Y esa es nuestra misión en este análisis, desentrañar esa paradoja. Queremos entender el porqué, cómo un ataque, en apariencia modesto, logró un golpe estratégico tan profundo. Claro. Vamos a examinar la tecnología, por supuesto, pero sobre todo la psicología, la narrativa y las consecuencias humanas de una noche que, de verdad, lo cambió todo. Porque es que, hasta ese momento, para la inmensa mayoría de los rusos, la guerra era un concepto lejano, algo que veían en la tele. Una operación militar especial. Eso es, controlada y distante. Y esa noche, esa ilusión de distancia y seguridad, se hizo añicos. Pues empecemos por el principio de esa noche, por el martillo ruso. Todo comienza sobre las 6:30 de la tarde. Sirenas antiaéreas por toda Ucrania. Algo tristemente rutinario ya. Sí, pero la escala de lo que vino después no lo fue. Las fuentes hablan de una de las mayores oleadas coordinadas de la guerra. 242 drones y 36 misiles. Es una táctica de saturación. La idea es abrumar las defensas aéreas. Lanzan tantos señuelos y proyectiles a la vez que es, imposible interceptarlos todos. Algunos siempre pasan. Y el objetivo no era solo militar. No, claro, el objetivo, como tantas veces, era el terror. En Kiev, la capital, los informes confirmaron 4 muertos y 25 heridos. Y entre las víctimas hay una historia que me ha parecido especialmente reveladora, la de un paramédico de 38 años, Serhiy Smolyak. Y por lo que he leído, hay algo particularmente cruel en su muerte, ¿no? Se habla de una táctica de doble toque. Así es. Es una táctica de una brutalidad calculadísima. Consiste en atacar un objetivo, normalmente un edificio residencial o una infraestructura civil, y esperar. Esperar. Sí, esperan. Saben que en cuestión de minutos llegarán los equipos de rescate. Bomberos, ambulancias, paramédicos, y es entonces cuando lanzan un segundo ataque sobre el mismo punto exacto. ¡Qué horror! El objetivo del segundo misil no es destruir más el edificio, es asesinar a quienes han venido a ayudar. Serhiy Smolyak murió mientras intentaba salvar la vida de otros. Es una táctica diseñada para sembrar el miedo entre quienes ayudan. Es difícil de asimilar. Una crueldad que va más allá de lo militar. Pero a pesar de la tragedia en Kiev, el verdadero golpe de efecto, el que Rusia quería que el mundo viera, ocurrió a más de 500 kilómetros al oeste, en Leópolis. Una ciudad que hasta entonces se consideraba un refugio, llena de desplazados. Y muy cerca de la frontera. Y esto es crucial, a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia. O sea, 70 kilómetros de territorio OTAN. Y lo que los testigos vieron allí esa noche parecía sacado de una película de ciencia ficción. ¿Qué describieron? Describieron 6 rayos de luz descendiendo del cielo a una velocidad imposible. De repente cada uno de esos rayos se dividió en otros 6, creando un enjambre de 36 puntos luminosos cayendo en picado sobre la ciudad. Era la primera vez que se veía en acción el misil Oreshnik. Oreshnik, que significa avellano en ruso. Le pusieron ese nombre por la forma en que sus ojivas se dispersan como las ramas de un árbol, pero de poético no tiene nada. Desglosemos qué es esta arma, qué la hace tan aterradora. Es una bestia tecnológica en varios frentes. Lo primero es la velocidad. Las fuentes coinciden en que supera Mach 10. ¿Mach 10? Eso es... Más de 13.000 kilómetros por hora. Para que nos hagamos una idea, podría viajar de Moscú a Berlín en menos de 20 minutos. Increíble. Y esta velocidad extrema tiene una consecuencia física muy importante. Al reentrar en la atmósfera, la fricción calienta tanto el misil que genera una funda de plasma a su alrededor. Espera, ¿una funda de plasma? ¿Y eso qué efecto tiene? Pues que ese plasma absorbe las ondas de radar.
En la práctica lo hace casi invisible para los sistemas de defensa. No pueden fijar un objetivo que no pueden ver con claridad. Es el sigilo a través de la velocidad pura. Vale, es increíblemente rápido y casi invisible al radar. Pero has dicho que se dividió en 36 puntos. Eso es lo que más me impresiona. No es una sola bomba. Exacto. Y esa es su característica más letal. Es lo que se llama un vehículo de reentrada múltiple, o MIRV. Un solo misil Oreshnik no transporta una, sino 6 ojivas principales. 6. Y en la fase terminal, cada una de esas 6 se divide en 6 submuniciones más pequeñas. En total, 36 proyectiles impactando casi simultáneamente. Es la táctica de saturación llevada a su máxima expresión. Aunque logres interceptar algunas, es estadísticamente imposible detenerlas todas. Entonces, al lanzarlo sobre Leópolis, tan cerca de la frontera, el mensaje de Putin era bastante claro. Era una amenaza directa y sin velos a la OTAN. Rusia ya había aprobado el arma en Dnipro en noviembre de 2024, pero usarla tan cerca de Polonia era un mensaje para Bruselas, Washington, Berlín. Les estaba diciendo, mirad la tecnología que poseo. Puedo alcanzar cualquier capital europea en minutos, y no tenéis nada en vuestro arsenal que pueda detenerlo. Buscaba generar una parálisis estratégica, un miedo que disuadiera de futuras ayudas a Ucrania. ¿Y cuál fue la reacción internacional? Porque un misil así cayendo a 70 kilómetros de tu frontera tiene que provocar algo. ¿Qué pasó en Polonia, en la OTAN? Hubo una conmoción inmediata. Las fuentes hablan de cazas polacos y de la OTAN despegando en cuestión de minutos. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte. Me imagino. La condena pública fue unánime y durísima, pero a puerta cerrada el pánico era palpable. Este evento demostró que la brecha tecnológica en misiles hipersónicos era real y que Europa era vulnerable. Sin embargo, Putin cometió un error de cálculo fundamental. ¿Cuál? Creyó que el miedo paralizaría a Ucrania, que un golpe tan aterrador los haría dudar. Pero ocurrió justo lo contrario. La audacia de la respuesta ucraniana fue lo que nadie, y menos el Kremlin, esperaba. O sea, que mientras el Oreshnik aún caía, los comandantes ucranianos ya habían tomado una decisión. Ya la habían tomado. La lógica parece casi desafiante. Si Putin puede atacar cerca de la OTAN, Ucrania puede atacar el corazón de Rusia. ¿No se amedrentaron? Doblaron la apuesta. Exactamente. Y esa misma noche se lanzaron drones ucranianos de largo alcance. Pero aquí viene lo interesante de su estrategia. Los objetivos no eran bases militares en la frontera. No. Los blancos estaban a cientos de kilómetros en el interior de Rusia. Uno, Volgogrado, a casi 500 kilómetros del frente. El otro, Belgorod, el centro neurálgico de toda la logística de la invasión. Y aquí me surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo consiguen que unos drones vuelen cientos de kilómetros sobre un país que se supone tiene uno de los sistemas de defensa antiaérea más densos del mundo? Suena a misión suicida. Aquí es donde entra en juego la paradoja de la guerra asimétrica. La clave de su éxito es, contra toda intuición, que vuelan bajo y lento. Suena a que su mayor debilidad es en realidad su mayor fortaleza. Precisamente. Piensa en sistemas de radar multimillonarios como el S-400 ruso. Están diseñados, calibrados, optimizados para detectar amenazas de alta velocidad y altitud. Cazas, misiles de crucero. Eso es, amenazas que se mueven a 800, 1000 o 10.000 kilómetros por hora. Los drones ucranianos, muchos de ellos de producción nacional y relativamente baratos, vuelan a unos 150 o 200 kilómetros por hora. Para los algoritmos del radar, ese movimiento es ruido de fondo. Es como intentar cazar una mosca con una red de pesca para tiburones. Es la analogía perfecta. Los filtros del sistema a menudo los descartan, como si fueran pájaros, interferencias, o simplemente no los ven porque vuelan por debajo del lóbulo principal del radar, siguiendo el contorno del terreno. Claro. Los planificadores de misiones ucranianos trazan rutas increíblemente detalladas sobre campos, bosques, zonas rurales con poca cobertura. Y esa noche funcionó a la perfección. Hablemos entonces de esos objetivos, porque la elección es fascinante. El primero, Volgogrado, la antigua Stalingrado. El simbolismo es... Potentísimo. muchísimo. Es el lugar de la gran victoria soviética sobre los nazis, un pilar de la identidad nacional rusa.
Atacar allí es casi un sacrilegio para el Kremlin. Un sacrilegio que no esperaban. Jamás pensaron que se preverían. Pero el objetivo no fue un monumento, fue puramente estratégico. El ataque se centró en el depósito de petróleo de Shustovskaya, un complejo gigantesco que almacena millones de litros de combustible. La gasolinera del ejército ruso en el sur. Exacto, la gasolinera de todo el flanco sur del ejército ruso en Ucrania. Y el resultado fue devastador. Las imágenes de satélite que se publicaron después no dejan lugar a dudas. No fue un impacto, fueron múltiples. Se ve una destrucción sistemática. Sí, tanque de almacenamiento tras tanque reventados, una mancha negra de humo y combustible quemado de cientos de metros. El impacto logístico tuvo que ser. Catastrófico para Rusia. De la noche a la mañana, sus divisiones de tanques y sus escuadrones de helicópteros en esa región se quedaron sin combustible. Un tanque sin diésel es solo una caja de metal de 40 toneladas. Drones. Fue un golpe militar durísimo, pero fue el segundo objetivo el que, de verdad, cambió la naturaleza de la guerra para la población rusa. Belgorod. Belgorod es más que una ciudad. Desde 2022 es el corazón logístico de toda la invasión. Está a solo 40 kilómetros de la frontera. Todo pasa por allí. Municiones, tropas, suministros, combustible. Es la yugular de la operación. Justo. Atacarla es atacar la yugular. Pero aquí la estrategia ucraniana fue distinta. No buscaron un objetivo puramente militar, como el depósito de petróleo. Fueron a por algo que afectaría a toda la ciudad. Fueron a por la infraestructura crítica. El objetivo era la red eléctrica. Drones específicos atacaron subestaciones eléctricas, transformadores, nodos de distribución. No fue un bombardeo indiscriminado, fue una operación quirúrgica. Diseñada para provocar un apagón total. Total y sostenido. Y lo consiguieron. Las fuentes describen que en la madrugada del 10 de enero, 600.000 personas se despertaron en la más absoluta oscuridad. Y el detalle crucial, la temperatura exterior era de 14 grados bajo cero. 14 bajo cero. Imagine la escena por un momento. No es solo un apagón. A esa temperatura, un apagón es una crisis humanitaria. Significa que no hay calefacción, los radiadores se enfrían en minutos. Significa que no hay agua corriente, porque las bombas no funcionan. Las tuberías se congelan, empiezan a congelarse y a reventar. Los hospitales dependen de generadores con combustible limitado, las escuelas cierran. La vida simplemente se detiene. Es llevar a la población civil rusa a experimentar exactamente lo que los ucranianos llevaban sufriendo a diario durante inviernos enteros. El frío, la oscuridad, la vulnerabilidad. Por primera vez, a una escala tan masiva, la guerra dejó de ser un programa de televisión para cientos de miles de rusos. Se convirtió en una realidad helada dentro de sus propios apartamentos. Claro. La narrativa que el Kremlin había construido con tanto cuidado durante casi 3 años, la de «la guerra está lejos, nos afecta», se derrumbó en una sola noche. Claro, porque una cosa es ver tanques en las noticias y otra muy distinta es tener que abrigar a tus hijos dentro de casa porque la temperatura ha bajado a 0 y no puedes hacer nada. Eso te obliga a hacerte preguntas. Preguntas que el Kremlin no quiere que nadie se haga. Si pueden hacer esto en Belgorod, que se supone que es una fortaleza, pueden hacerlo en Kursk, en Rostov, en Moscú. ¿Para qué sirve nuestro ejército si no puede protegernos? Esa es la pregunta, y la más peligrosa de todas para el régimen. Si esta guerra nos hace tan vulnerables en casa, ¿por qué demonios seguimos luchando en ella? Me pregunto cómo se gestionó esto desde el punto de vista informativo en Rusia. No se puede ocultar un apagón a 600.000 personas. ¿Cuál fue la versión oficial? Esa es una pieza clave. Las primeras horas, los medios locales hablaron de un grave fallo técnico en la red debido a la sobrecarga por el frío. Ganar tiempo. Intentaron ganar tiempo. Pero cuando empezaron a circular por redes sociales los vídeos de los impactos de los drones, esa versión se hizo insostenible. Entonces la narrativa cambió. ¿A qué? Lo presentaron como un ataque terrorista del régimen de Kiev contra civiles pacíficos, omitiendo deliberadamente que Belgorod es el principal centro militar de la invasión. El objetivo era generar rabia contra Ucrania, no preguntas sobre la competencia del propio gobierno. Un intento de control de daños, pero el impacto psicológico ya estaba hecho. Es un contraste brutal. Putin lanza el Oreshnik para proyectar una imagen de poderío invencible, pero en realidad muchos analistas lo interpretaron como un acto de desesperación. Totalmente. Las potencias que van ganando no suelen recurrir a sus armas estratégicas más potentes contra ciudades. Mientras tanto, la respuesta ucraniana, con tecnología muy inferior, demostró resiliencia, inteligencia y un mensaje demoledor.
que la agresión tiene un coste, y ese coste también se va a pagar dentro de Rusia. Justo. La guerra cambió en ese momento porque el sufrimiento, por primera vez, de forma tan masiva y directa, dejó de ser unilateral. Por eso, la noche del 9 de enero de 2026 no será recordada tanto como la noche en que Putin demostró el poder de su misil. Probablemente será recordada como la noche en que, sin quererlo, expuso su mayor debilidad, la incapacidad de proteger a su propio pueblo de las consecuencias de sus decisiones. Y esto nos deja con una reflexión final, un nudo que es difícil de desatar. Este episodio obliga a plantear una cuestión muy compleja. Cuando la propia existencia de una nación está en juego, como argumenta Ucrania, ¿dónde se trazan los límites éticos y estratégicos de la represalia? Atacar la red eléctrica de una ciudad en pleno invierno es un acto terrible, sin duda. Lo es. Pero, ¿es comparable a que bombardeen tus ciudades a diario durante años? Es una pregunta incómoda. Lo es, y lo que esta noche demuestra es cómo las nuevas tecnologías y las tácticas asimétricas están difuminando esas líneas, no solo en este conflicto, sino en la naturaleza de la guerra moderna. La idea de un frente de batalla claro y una retaguardia segura se está desvaneciendo. Y la pregunta que queda en el aire es: Si la guerra total implica que el sufrimiento se comparte, ¿acerca eso el final del conflicto o simplemente lo hace insoportable para todos?